hablar de esto que es muy interesante porque existen muchas preguntas, principalmente ¿por qué el agua alcalina? Y es un agua de lo más saludable. El agua de manantiales acuíferos, ¿sí? Como en este caso, vamos a ver, con un pH alcalino. Cuando hablamos del agua alcalina es una de las razones más importantes de salud de nuestro cuerpo. Y para esto es muy importante que nosotros pensemos por qué el agua alcalina, ¿sí? A mayor alcalinidad, mayor cantidad de oxígeno. Nuestra sangre depende básicamente de lo que comemos. ¿Por qué razón? Porque una cosa es comer y otra cosa es asimilar. Cuando el ser humano no asimila correctamente en base a ese equilibrio de hígado y páncreas, que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, de ahí depende la química del ser humano. Mas, sin embargo, a través del tracto intestinal, ¿sí?, va cambiando el pH y el pH tiene que ser alcalino. La pureza de nuestra sangre, como decía el doctor Saint-Pierre, tú eres tan joven como lo es tu sangre, ¿sí? La calidad de la sangre depende del pH de nuestro cuerpo, de estos dos órganos importantes, ¿sí? Si el pH es demasiado ácido, es enfermedad. Si el pH es mayor de 7, que es el punto neutro, vamos a tener entre 7 y 7.4 un pH óptimo para una salud. Cuando nosotros tenemos un pH mayor a 7.4, es todavía mucho mejor para la salud de nuestros órganos. En estas condiciones no existe el deterioro celular. El deterioro celular se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y en un pH ácido. Cuando nosotros hablamos del pH, del potencial de hidrógeno o el potencial de oxidación dentro de nuestro cuerpo, estamos hablando de uno de los más grandes y poderosos medicamentos naturales, el agua alcalina. El agua alcalina es más poderoso que muchos medicamentos, ¿sí? Y más cuando se maneja a niveles de micrón, como en este caso tenemos nuestra agua Saxuli, que es una de las mejores aguas porque tiene un pH de 9. No solamente eso, sino que está filtrado a un micrón, lo cual es muy importante. Es una microagua alcalina. La microagua va a llegar a todas las células de nuestro cuerpo limpiando, porque es uno de los mejores limpiadores universales, el agua, ¿sí? Va a limpiar cada célula de nuestro cuerpo. Y de esa manera vamos a tener un equilibrio orgánico, principalmente en enfermedades crónico-degenerativas. Cuando nosotros cambiamos nuestro pH, ¿sí?, los cálculos no se pueden formar. ¿Por qué razón? Porque el cálculo es ácido, ¿sí? El cálculo es muy ácido. Está formado en su mayoría de ácido úrico, colesterol y minerales pesados. Y lo que lo aglomera es el colesterol. Al cambiar nosotros el pH en nuestro cuerpo, automáticamente tenemos una mayor concentración de oxígeno. Al tener una mayor concentración de oxígeno, nuestro cuerpo va a estar más sano, ¿sí? Y es por esa razón, desde ese punto de vista, desde este nivel de conciencia, ¿sí?, que al tomar el agua a nuestro cuerpo va a transformarse en un organismo sano. Porque la llave de oro, podríamos decir, la llave de plata, más bien le quedaría a esa agua, ¿verdad? La microagua Saxuli tiene una llave muy importante, que puede entrar a la célula en cuanto la tomemos, ¿sí? En los primeros minutos está llegando a todas las células de nuestro cuerpo, y esto es muy importante, porque oxigena y vitaliza nuestro organismo, ¿sí? Tomando el agua Saxuli no va a tener efectos secundarios en su cuerpo, porque la mayor cantidad de intoxicación que se produce con la diabetes, incluyendo el medicamento que es muy ácido, ¿sí?, se está controlando por medio del pH, de un pH de 9, de nuestra agua alcalina. Una persona puede seguir teniendo diabetes
pero automáticamente no va a tener ningún efecto secundario siempre y cuando esté consumiendo alimentos alcalinos y agua altamente alcalina como es el agua, porque la certeza de las palabras que ahora les digo, de lo importante que es mantener un pH alcalino, ¿sí?, es la certeza de la prevención del cáncer. Sorpresas tan interesantes que la catarata, junto con el alimento Unique, que deben de consumir como un alimento, ¿verdad?, porque contiene luteína y zeaxantinas, que son importantes para la vista. El paciente con diabetes, o el paciente con colesterol, o el paciente de edad avanzada, empieza a perder esta capacidad circulatoria, que se le conoce como circulación periférica. Y de esa manera, el paciente va viendo que su vista se va borrando, se va opacando, de pronto ya necesita más luz para ver, de pronto no distingue las letras pequeñas, de pronto empieza a ver cosas diferentes, oscurecimientos, ¿sí?, y empieza a formarse esa película que no permite ver. La prevención por medio de este alimento tan interesante, ¿sí?, que está diseñado mucho para la vista, ¿sí?, y que se han dicho cosas muy malas del huevo, ¿verdad? Pero díganme ustedes, ¿por qué piensan ustedes que el huevo no ha sido aceptado en los últimos años? ¿Por qué creen ustedes? Por el colesterol. Después de la leche materna, ¿sí?, alimentos más completos, el huevo, en primer lugar. Es un alimento extraordinario, pero siempre y cuando le quitemos la salmonellosis, le quitemos el colesterol, le quitemos las hormonas, ¿sí?, es un alimento excelente. Y más Unique, que está formado, ¿sí?, o reestructurado, porque es un huevo reestructurado molecularmente para agregarle elementos nutricionales para la vista. Pero la luteína tenemos que comerla directamente, tenemos que tomarla directamente. Y sin luteína se pierde la flexibilidad de nuestro ojo, se pierde la capacidad visual. Entonces, cuando nosotros vemos esto que es tan importante, nos damos cuenta de que este alimento reestructurado en base al huevo, ¿sí?, y desintoxicado, ¿sí?, quitándole todo lo que se ha satanizado, ¿sí?, tenemos un alimento extraordinario. Esta proteína que es tan importante, la proteína, ustedes saben, en un principio se hablaba mucho de que la proteína solamente era importante durante el crecimiento de los niños, ¿sí? Actualmente sabemos que los aminoácidos actúan como neurotransmisores a nivel cerebral. Estamos hablando de que una persona con Parkinson, con Alzheimer, ¿sí?, con enfermedades degenerativas nerviosas, puede mejorar incluyendo un huevo de esta calidad. Tenemos uno de los alimentos de más alta calidad, ¿sí?, cristales de huevo, completamente libre de todo lo que es tóxico para nosotros y con la mejor capacidad de asimilación de proteínas. Las enzimas, decíamos, son del griego ensi, que significa vida. Son las que dan vida a todos los procesos dentro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros tomamos estas enzimas, vamos a equilibrar los dos tipos de flora intestinal y vamos a permitir una correcta asimilación y no se permite el daño a nivel de las células digestivas. Entonces el cáncer de colon está ausente.